Nos reímos de mi esposo en una fiesta, y esa misma noche me dejó para siempre sin mirar atrás. Nunca imaginé que la broma que lanzamos esa noche, entre risas y copas de vino, sería el punto de quiebre que marcaría el fin de mi relación. Mientras todos se reían, él se levantó sin decir una palabra, se fue al lavabo, y cuando regresó, ya nada era igual. Nadie sabía lo que estaba pasando por su cabeza, ni yo. Pero lo que vino después me dejó sin aliento. Aquella noche, en medio de risas y risas ajenas, mi vida cambió. Él decidió que era el momento de dejarme, sin vuelta atrás, sin mirar atrás. Hoy, quiero contarte cómo todo lo que creí que tenía se fue de mis manos en un solo instante, cuando menos lo esperaba. ¿Cómo es posible que una fiesta, una broma, cambie tanto? Te invito a escuchar esta historia y reflexionar sobre cómo las cosas pueden dar un giro inesperado. La fiesta había comenzado como cualquier otra. La música sonaba, las luces brillaban y la conversación fluía. Nos reíamos de cosas simples, compartiendo anécdotas entre amigos. Estábamos disfrutando de la noche, como siempre lo habíamos hecho. Sin embargo, esa noche algo cambió. Todo comenzó con una broma que en su momento parecía inocente. Yo no sabía que mis palabras, lanzadas sin malicia, serían el desencadenante de lo que estaba por venir. Durante la fiesta, mi esposo y yo estábamos rodeados de amigos y conocidos. La gente reía y conversaba, y todo parecía en su lugar. Pero cuando lo vi levantarse de la mesa, algo me hizo sentir que la atmósfera había cambiado. Él caminó hacia el baño, como si necesitara un momento para sí mismo, pero lo que sucedió después me dejó helada. No volvió a la mesa con la misma expresión. Algo en su mirada había cambiado. Intenté ignorarlo al principio, creyendo que solo era una impresión mía. Pero cuando el ambiente de la fiesta volvió a tomar un giro normal, su actitud se volvió cada vez más distante. Ya no me sonrió como antes. Ya no me miraba con la misma ternura. De repente, sentí que una barrera invisible se había levantado entre nosotros. La noche, que al principio se había sentido tan cálida, comenzó a volverse fría y distante. Mis amigos notaron el cambio en el ambiente, pero ninguno parecía entender lo que estaba pasando. Para ellos, todo seguía igual, pero yo sentía una desconexión palpable. Cada vez que me miraba, sentía que había algo en su mente, algo que no quería compartir conmigo. Intenté acercarme, preguntarle si todo estaba bien, pero su respuesta fue evasiva. Algo me decía que estaba a punto de enfrentar una de las situaciones más difíciles de mi vida. Cuando la fiesta llegó a su fin, decidí que era el momento de hablar con él. A pesar de mi intuición, decidí no darle mucha importancia al comportamiento extraño. Quizás estaba cansado. Tal vez se sentía incómodo por algo que había sucedido. Pero al llegar a casa, lo que ocurrió me dejó sin palabras. Sin previo aviso, se sentó en el sofá y me dijo las palabras que jamás imaginé escuchar. Quiero que terminemos. Mi corazón se detuvo por un momento. Intenté comprender lo que estaba pasando. Mi mente intentaba procesar sus palabras, pero la confusión no me dejaba reaccionar. Lo miré, esperando que dijera algo más, algo que explicara lo que acababa de decir por no lo hizo. Él simplemente se quedó en silencio, como si ya hubiera tomado la decisión. No había vuelta atrás. No me dio tiempo para reaccionar. No hubo despedidas, no hubo explicaciones. Solo una decisión que me golpeó con toda su fuerza. En ese momento, me sentí completamente perdida. Las palabras que había escuchado resonaban en mi mente una y otra vez, como si no pudiera escapar de ellas. No sabía qué hacer, cómo reaccionar. Sentí que todo lo que había construido con él, todo lo que había compartido, se desmoronaba frente a mis ojos. Mi cabeza no podía comprender por qué lo hacía, por qué de la nada había decidido dejarnos atrás. Intenté hablar, gritarle, decirle que no lo entendía, que no quería que todo acabara así, pero sus respuestas fueron frías, distantes, como si ya no hubiera emoción en sus palabras. Sentí que el hombre que había conocido, que había amado, ya no estaba allí. Todo lo que quedaba era un vacío, una sombra de lo que alguna vez fue nuestra relación. La angustia me envolvía, pero no podía hacer nada. Los días siguientes fueron aún más difíciles. La tristeza se instaló en mi corazón.
y no pude evitar cuestionarme todo lo que había sucedido. ¿Por qué había tomado esa decisión tan drástica? ¿Qué había fallado en nuestra relación? No podía dejar de pensar en la fiesta, en esa broma que parecía tan inofensiva, pero que tal vez había sido el catalizador de todo. Pensé que podría haber hecho algo diferente, que si no hubiera hecho esa broma, las cosas podrían haber sido diferentes. La aceptación fue lo más complicado. Sabía que no podía cambiar lo que había sucedido, pero mi corazón seguía aferrado a la esperanza de que él podría regresar. Y esa esperanza me hizo vivir en una especie de limbo emocional, sin saber si debía seguir adelante o esperar a que él cambiara de opinión. Pero cada día que pasaba, me daba cuenta de que las probabilidades de que regresara se reducían. Algo en su mirada me decía que ya no quedaba nada entre nosotros. Decidí enfocarme en mí misma, en mi sanación. Aunque el dolor seguía siendo fuerte, empecé a dar pequeños pasos hacia mi recuperación. No quería que esta ruptura definiera mi vida, ni que me quedara atrapada en un ciclo de tristeza interminable. Mi familia y amigos me apoyaron, pero el mayor desafío era enfrentarme a mí misma, mirar en mi interior y aceptar que, aunque me doliera, debía seguir adelante. Comencé a salir más, a hacer cosas que me hacían sentir viva. Volví a las actividades que había dejado de lado por la relación. Retomé mis pasatiempos y empecé a disfrutar de la libertad que no había tenido en tanto tiempo. A veces me sentía culpable por ser feliz sin él, pero luego entendí que, aunque me amara, no podía quedarme atrapada en una relación que me había dejado atrás. Mientras avanzaba, comencé a pensar en lo que realmente quería en la vida. Me di cuenta de que había dejado que él dictara mi felicidad, que había basado mi bienestar en nuestra relación. Pero ahora entendía que la felicidad venía de adentro, de aprender a ser feliz por mí misma. Empecé a valorar lo que realmente importaba en mi paz interior, mi salud emocional y mi capacidad de seguir adelante. La soledad se convirtió en una amiga silenciosa. Aunque al principio me costó adaptarme a estar sola, pronto descubrí que la soledad no era mi enemiga, era mi oportunidad para crecer, para encontrarme a mí misma. Cada día me sentía más fuerte, más segura, más capaz de enfrentar lo que viniera. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía, a encontrar consuelo en mis pensamientos y a darme permiso para sanar. Después de unos meses, comencé a sentirme más libre. Ya no estaba atrapada en los recuerdos de la relación. Ya no sentía que todo lo que había vivido se había desvanecido en un abrir y cerrar de ojos. Empecé a ver el futuro con nuevos ojos, con una renovada esperanza. Ya no temía la idea de estar sola, porque había aprendido a amarme a mí misma. Un día, mientras caminaba por el parque, me di cuenta de que ya no sentía ese vacío en mi pecho. Ya no sentía que algo me faltaba. La vida seguía, y yo estaba comenzando a disfrutarla de nuevo. Aunque la herida seguía ahí, ya no me definía. Era solo una parte de mi historia, no el final de ella. Fue entonces cuando decidí dar el siguiente paso, en dejar atrás lo que no me sumaba. Decidí no vivir con los recuerdos de una relación que ya no existía. Aunque me doliera, sabía que era lo mejor. No podía quedarme atrapada en un amor que ya no era mío, ni cargar con el peso de un pasado que me impedía avanzar. Mi familia, aunque preocupada, comenzó a ver el cambio en mí. Ya no estaba triste todo el tiempo. Ya no estaba perdida. Aunque la tristeza aún visitaba mis días, me sentía más fuerte, más capaz de lidiar con todo lo que la vida me pusiera por delante. Poco a poco, los recuerdos del dolor comenzaron a desvanecerse, reemplazados por recuerdos de crecimiento, de fuerza, de resiliencia. Decidí comenzar una nueva etapa en mi vida. Aunque aún no sabía qué me deparaba el futuro, ya no le temía. Sabía que podía enfrentar cualquier cosa. Ya no era la misma persona que había sido cuando me dejó. Ahora era alguien más fuerte, más sabia, más decidida a no dejar que el dolor del pasado la definiera. Mientras caminaba hacia mi futuro, me sentí agradecida por todo lo que había aprendido, no solo sobre él, sino sobre mí misma. Entendí que la vida no siempre es fácil, pero que siempre hay algo que aprender de cada experiencia. Y lo más importante, entendí que la vida sigue, y que siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. Un día, después de un largo periodo de reflexión y sanación, decidí que era hora de retomar mi
vida ya no me sentía atada a los recuerdos ni al dolor. Empecé a enfocarme en lo que realmente quería para mí. Decidí viajar sola, algo que siempre había querido hacer, pero que nunca me había atrevido. Cada paso que daba era una forma de afirmar que ya no dependía de nadie más para ser feliz, ni siquiera de él. Durante ese viaje, conocí a personas increíbles. Algunas de ellas compartieron sus propias historias de lucha y superación. Me di cuenta de que no estaba sola, que todos enfrentamos desafíos y que la clave estaba en cómo elegíamos enfrentarlos. Fue una experiencia liberadora, y cada día me sentía más conectada conmigo misma, más segura de lo que podía lograr. A medida que avanzaba, comencé a redescubrir cosas de mí misma que había dejado atrás. Me volví a conectar con viejos amigos, retomé pasatiempos que había olvidado, y me di cuenta de lo importante que era tener una vida propia, sin depender de la aprobación de los demás. La sensación de libertad era indescriptible, y supe que nunca más volvería a sentirme pequeña o insignificante. Volver a encontrar mi camino no fue fácil, pero fue un proceso de crecimiento. Los recuerdos de la ruptura seguían ahí, pero ya no me lastimaban como antes. Había aprendido a aceptar que el fin de una etapa no significa el final de todo. Al contrario, era el inicio de algo nuevo. Me di cuenta de que la vida tiene una forma de sorprendernos cuando menos lo esperamos. Unos meses después, recibí una invitación inesperada. Mi hermana, que había estado a mi lado durante todo el proceso, me pidió que la acompañara a un evento importante. Aunque al principio dudé, sentí que era una oportunidad para dar un paso más en mi recuperación. No sabía lo que me esperaba, pero decidí que estaba lista para enfrentar cualquier desafío, porque había aprendido a ser fuerte. Ese evento fue un cambio significativo en mi vida. Allí, conocí a alguien que se convirtió en un gran apoyo en mi vida. No era una relación romántica, sino una amistad profunda que me ayudó a ver las cosas desde una nueva perspectiva. La conexión que sentí con esta persona me hizo darme cuenta de que el amor no solo se encuentra en una relación de pareja, sino también en las amistades genuinas y en el apoyo mutuo. A medida que nuestra amistad crecía, también lo hacía mi confianza en mí misma. Aprendí a dejar ir el pasado y a abrazar el presente. La tristeza que alguna vez sentí comenzó a desvanecerse, reemplazada por una sensación de gratitud por todo lo que había superado. No solo había sanado, sino que ahora estaba construyendo una vida que reflejaba quién realmente era. Durante ese tiempo, mi ex esposo trató de ponerse en contacto conmigo en varias ocasiones. Al principio, me sentí tentada a responder, a ver qué quería, pero pronto me di cuenta de que ya no tenía nada que ofrecerme. Lo que una vez compartimos ya no existía. Mi vida había tomado un rumbo distinto, y el hecho de que él quisiera volver a estar en contacto solo me recordó cuánto había cambiado desde que me dejó. Decidí no responder a sus mensajes, no porque lo odiara, sino porque ya no tenía cabida en mi vida. Aprendí que, aunque algunas personas forman parte de nuestra historia, no siempre son las mejores para seguir con nosotros en nuestro camino. Aprendí a cerrar capítulos de manera definitiva, a reconocer que el amor verdadero comienza primero con uno mismo. Mientras avanzaba en este nuevo capítulo de mi vida, me di cuenta de que había llegado a un lugar de paz. Sentía rencor, ni dolor, solo una profunda gratitud por todo lo que había aprendido. La vida me había dado una segunda oportunidad, y estaba decidida a aprovecharla al máximo. Al final, entendí que lo más importante no era lo que había perdido, sino lo que había ganado en una nueva perspectiva de la vida, una nueva forma de verme a mí misma y de vivir mi historia. Un día, mientras caminaba por el parque, me encontré con una pareja de ancianos que estaban sentados en un banco, disfrutando del sol. Sus miradas se cruzaban con tanto amor que no pude evitar sonreír. Fue en ese momento cuando entendí que el verdadero amor no se mide por el tiempo, sino por la forma en que dos personas se cuidan y se apoyan mutuamente. No tenía que estar en una relación para comprender eso. El amor verdadero está en las pequeñas cosas que compartimos con quienes realmente importan. Mientras observaba a esa pareja, me di cuenta de que no tenía que buscar el amor en alguien más. El amor verdadero comenzaba conmigo misma. No necesitaba una pareja para sentirme completa. Había aprendido a valorarme,
a ser mi propia fuente de felicidad. Y aunque un día me gustaría encontrar a alguien con quien compartir mi vida, ahora sabía que mi felicidad no dependía de ello. Con el tiempo, me di cuenta de que la vida continúa y las oportunidades siguen apareciendo cuando menos lo esperamos. La vida me enseñó que los finales no siempre son lo que esperamos, pero que siempre hay algo mejor por venir. No tenía miedo al futuro, porque ahora lo veía como una oportunidad para crecer y experimentar nuevas cosas. Cada día era una nueva página en mi historia, y yo estaba lista para escribir el siguiente capítulo. Volví a mi trabajo con una nueva perspectiva. Los estudiantes me recibieron con sonrisas y energía, y pronto me di cuenta de que mi vida profesional también estaba evolucionando. Me sentí más conectada con ellos, más capaz de guiarlos y apoyarlos en su propio proceso de crecimiento. Aprendí a enseñarles que la vida no es solo sobre lo que hacemos, sino también sobre cómo nos enfrentamos a las dificultades y cómo aprendemos de ellas. Mi vida comenzó a sentirse más llena, más rica en experiencias. Ya no me preocupaba tanto por lo que había perdido, sino por lo que había ganado, a un sentido renovado de quién soy y qué quiero para mi futuro. Mis días ya no estaban llenos de tristeza, sino de esperanza y gratitud. Había encontrado la paz en mi interior, y esa paz me permitió enfrentar cualquier desafío que viniera. Un día, mientras estaba en la cocina, me encontré pensando en todo lo que había superado. Pensé en los momentos difíciles, pero también en los momentos de crecimiento, en las lecciones que había aprendido. Y me di cuenta de que la vida, a pesar de todo, es un regalo. Aunque las cosas no siempre salgan como esperamos, cada experiencia tiene un propósito. Ahora, cada día me sentía más agradecida por la oportunidad de vivir y de seguir adelante. En el camino de la vida, me di cuenta de que a veces es necesario perder algo para encontrar algo más grande y significativo. A veces tenemos que dejar ir lo que nos pesa para abrir espacio a nuevas oportunidades. Y aunque el proceso puede ser doloroso, al final nos lleva a un lugar mejor. La vida es un proceso continuo de cambio y evolución, y yo estaba lista para abrazarlo por completo. A medida que pasaban los meses, mi vida seguía adelante. Las viejas heridas comenzaban a sanar, y aunque nunca olvidaría lo que había sucedido, aprendí a ver todo desde una nueva perspectiva. Ya no veía mi pasado como una carga, sino como una parte esencial de mi historia que me había llevado a donde estaba hoy. Me di cuenta de que, a pesar de todo, había salido más fuerte y más sabia. Un día, mientras estaba en el taller, uno de mis estudiantes me preguntó sobre mi historia. Le conté de manera sencilla, sin entrar en detalles, pero le hablé sobre la importancia de seguir adelante, de aprender de los errores y de nunca rendirse. Me di cuenta de que, al compartir mi historia con ellos, también estaba sanando un poco más. Estaba ayudando a otros a encontrar su propia fuerza, a seguir adelante, a construir su propio futuro. La vida sigue, y aunque no siempre es fácil, he aprendido a disfrutar de cada momento. Ya no tengo miedo de lo que pueda venir, porque sé que siempre puedo encontrar la fuerza dentro de mí para enfrentar lo que sea. La vida es un viaje, y aunque no siempre sé qué me depara el futuro, sé que siempre hay algo nuevo por descubrir. Y eso es lo que me emociona ahora, las posibilidades infinitas que están por venir. Al final de todo comprendí que lo más importante no es lo que hemos perdido, sino lo que hemos ganado al crecer y aprender de las dificultades. Mi vida ha cambiado, y aunque ha sido un proceso doloroso, también ha sido liberador. Hoy, miro hacia el futuro con optimismo, con la certeza de que la vida tiene mucho que ofrecer, y estoy lista para recibir lo que venga. En los días que siguieron, comencé a sentir una paz interior que nunca antes había experimentado. Ya no sentía la ansiedad ni el dolor que había estado cargando. Me di cuenta de que todo lo que había pasado era parte de un proceso de crecimiento, y que ahora, más que nunca, estaba lista para aprovechar al máximo lo que la vida tenía para ofrecer. La tranquilidad que sentía me permitió disfrutar de las cosas simples de la vida. Volví a conectar con amigos, pasé más tiempo con mi familia, y me dediqué a las cosas que realmente me apasionaban. Empecé a entender que la felicidad no depende de las circunstancias,
sino de nuestra actitud hacia ellas. Y con esa nueva perspectiva, comencé a vivir de manera más plena y agradecida. Aunque mi relación con mi ex esposo había llegado a su fin, no guardaba rencor hacia él. Lo que viví con él formó parte de mi historia, pero ya no tenía el poder de afectarme. Había aprendido a soltar lo que ya no me servía y a abrazar el presente. Y esa fue una de las lecciones más importantes que me dejó esta experiencia, el poder de soltar. El tiempo siguió pasando, y con cada día que pasaba, me sentía más conectada con mi verdadero ser. Ya no me veía definida por mi pasado, sino por lo que estaba construyendo ahora. Aprendí a valorar cada momento, a apreciar cada oportunidad y a enfocarme en lo que realmente importaba: mi felicidad, mi bienestar y mi paz interior. Un día, mientras caminaba por el parque, me encontré pensando en cómo mi vida había cambiado. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que todo había cambiado para mejor. Ya no tenía miedo del futuro, ya no me sentía atrapada por el pasado. Me di cuenta de que ahora estaba en control de mi vida. Y eso era todo lo que necesitaba para ser feliz. La libertad que sentía me permitió seguir creciendo, seguir aprendiendo y seguir explorando nuevas posibilidades. Me di cuenta de que la vida es una serie de experiencias que nos enseñan lecciones, y que cada lección, incluso las dolorosas, tiene un propósito. Ya no veía las dificultades como obstáculos, sino como oportunidades para crecer y ser mejor. En los últimos meses, sentí que mi vida había tomado un rumbo mucho más positivo. Mis relaciones mejoraron, mi autoestima creció y, lo más importante, comencé a disfrutar de mi propia compañía. Ya no sentía la necesidad de estar en una relación para sentirme completa. Había encontrado mi propio valor, y eso me dio una sensación de paz que nunca antes había experimentado. Mi vida seguía adelante, y con cada paso que daba, me sentía más segura de mi futuro. Había aprendido a vivir de acuerdo a mis propios términos, a tomar decisiones que fueran buenas para mí, y a no depender de la validación de los demás. Y aunque no sabía lo que el futuro me deparaba, estaba emocionada por verlo llegar. Hoy, miro mi vida y me siento agradecida por todo lo que he superado. Me siento fuerte, empoderada y lista para enfrentar lo que venga. Mi historia no está definida por lo que perdí, sino por lo que he ganado, una vida llena de oportunidades, de aprendizaje y de crecimiento personal. Y eso es lo que más importa. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like, suscribirte al canal y dejar tus comentarios. ¿Te has sentido identificado con alguna parte de mi historia? ¿Cómo has superado tus propios desafíos? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo más historias que inspiran y motivan.